Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Jiraiya miró por la ventana, frunciendo ligeramente el ceño mientras un ruido extraño resonaba afuera. El sonido inusual hizo que su corazón se agitara con inquietud. Dejando el libro en su mano, abrió la puerta y caminó hacia la multitud reunida. Para su sorpresa, Zorro ya estaba allí, mirando hacia arriba con los demás. Curioso, Jiraiya preguntó. Zorro, ¿qué pasa con ese enorme pájaro de hierro en el cielo? ¿Cómo está volando? Zorro se giró, sobresaltado al principio, luego se relajó cuando vio que era Jiraiya. Le dio una palmada en el hombro y se rió entre dientes. Te equivocaste. Eso no es un pájaro de hierro, se llama avión. Se rascó la cabeza, claramente inseguro él mismo. Por lo que sé, fue construido por los científicos de la Organización Sombrilla. No entiendo el principio exacto, pero, es poderoso, no hay duda de eso. Jiraiya frunció el ceño pensativo mientras se abría paso entre la multitud para echar un mejor vistazo. Por la vaga explicación de Zorro, pudo decir que el hombre no sabía mucho más que él. En ese momento, el piloto del avión descendió. Los ojos de Jiraiya se iluminaron mientras estudiaba al hombre, luego a la máquina misma, una construcción masiva de acero que se elevaba por el aire como una marioneta a la que se le dio alas. Así que esto era un avión. La idea misma era novedosa, pero Jiraiya no pudo evitar preguntarse si tenía aplicaciones de combate. El piloto alzó la voz para que todos pudieran escuchar. Escuchen. La Organización Sombrilla ha desarrollado recientemente este nuevo tipo de avión. Algunos de ustedes pueden recordar los prototipos del año pasado. Esos se consideraron la primera generación. Lo que ven ahora es la generación 2. Hizo una pausa, dejando que los murmullos se calmaran. El cuartel general incluso tiene modelos más avanzados, pero eso está por encima de mi autorización. Por ahora, cada puesto avanzado recibirá un avión para reconocimiento. También estamos buscando reclutar y entrenar nuevos pilotos. Sus ojos escanearon a la multitud, deteniéndose en Jiraiya. Tú, el del pelo blanco. Puedes tocarlo, pero no empieces a golpearlo. Este es mi tesoro. El piloto, Matsuo Ichir, entrecerró los ojos mientras Jiraiya retiraba tímidamente la mano de tocar el fuselaje. Solo tenía curiosidad, jaja. Jiraiya se rió con torpeza. Curioso está bien, dijo Ichir, exhalando aliviado, pero si lo rompes te arrepentirás. De acuerdo, lo entiendo. Jiraiya dio unos pasos hacia atrás, sus ojos aún brillando con interés. Entonces, ¿tendré la oportunidad de subirme a uno de estos? Ichir le dirigió una mirada de reojo, claramente poco impresionado con su comportamiento. Todo joven adulto aquí tiene una oportunidad. Mientras tu condición física cumpla con el estándar y puedas aprobar tanto la teoría como el entrenamiento operativo, podrías ser elegido. Pero ten en cuenta que solo tenemos 5 plazas. Jiraiya sonrió interiormente. Con su resistencia y fuerza, confiaba en sus posibilidades. En cuanto a la teoría, bueno, los libros podían leerse, y seguramente los instructores proporcionarían orientación. En el mundo shinobi, gracias a la influencia del chakra, incluso aquellos sin chakra tenían físicos mucho más fuertes que los civiles ordinarios. Cualquiera con entrenamiento ya superaba los estándares normales. Y así, escenas como esta se desarrollaron en todos los puestos avanzados de la Organización Sombrilla. Incluso Lady Tsunade había recibido uno de los nuevos aviones, completo con un piloto personal. Jiraiya no pudo evitar sentir la diferencia en sus estatus. Después de todo, las contribuciones de Tsunade eran inmensas. En el campo médico, su habilidad inigualable combinada con las ideas innovadoras de Naruto había producido resultados extraordinarios para la organización. Cuando vio el avión por primera vez, el interés de Tsunade era obvio. Al igual que Jiraiya, quería experimentar el vuelo de primera mano. Lady Tsunade, por favor tenga cuidado, recordó Shizune con suavidad mientras su maestra subía al asiento del copiloto. Tsunade no estaba entrenada para volar, por lo que viajaría junto al piloto profesional. No te preocupes, estaré bien. Tsunade agitó la mano, la emoción grabada en su rostro. Ante los ojos vigilantes de Shizune, el avión comenzó a rodar hacia adelante, los motores rugiendo. Pronto, se elevó hacia el cielo y se desvaneció entre las nubes, dejando a Shizune parada abajo con la envidia parpadeando en su mirada. Ella también quería saber qué se sentía al volar. Mientras tanto, en lo alto, Tsunade se sentó asombrada mientras el mundo se extendía bajo ella. Volando por los cielos, su corazón se llenó de una emoción rara e inquebrantable. No había duda, esta era la sensación de conquistar el cielo.
Y pensar que este supuesto avión había sido desarrollado no por shinobi, sino por gente común. Todo fue el resultado de la ciencia. Sin embargo, Tsunade no se detuvo en eso por mucho tiempo. La euforía del vuelo la arrastró rápidamente. Era la primera vez que veía el mundo desde arriba. El interminable cielo azul, las nubes blancas a la deriva como hebras de algodón de azúcar, y la exuberante tierra verde extendida bajo ella. Diminutas figuras se movían abajo, no más grandes que hormigas. La vista la llenó de consuelo. De alegría. Después de unos amplios círculos, el avión comenzó su descenso. Esto solo estaba destinado a darle a Lady Tsunade una probada. De vuelta en tierra, Tsunade se dirigió inmediatamente al piloto. Enséñame a volarlo. Ser pasajera es una cosa, controlarlo yo misma es otra. La idea la emocionó. Volar por los cielos sin siquiera usar chakra, qué increíble. Y así Tsunade decidió. Se convertiría en una piloto as. Su condición física era más que suficiente, por lo que comenzó a estudiar teoría. Había mucha, pero los shinobi no eran ajenos al aprendizaje en el aula. Aunque Tsunade no era tan brillante en teoría como Orochimaru, estaba a años luz de Jiraiya. En cuestión de días, estaba logrando un progreso constante. Mientras tanto, Jiraiya se sentó desplomado en su escritorio, mirando las páginas de preguntas con desesperación. No reconocía la mitad de los términos. ¿Cómo podría alguien que apenas había aprobado la academia, y que había abandonado todas las lecciones adicionales, preocuparse de repente por la teoría? Después de solo un corto período de entrenamiento, el progreso de Tsunade fue notable. Su comprensión tanto de la teoría como de la práctica era casi impecable, ganando elogios constantes de su instructor. Jiraiya, por otro lado, estaba siendo regañado. Jiraiya. Si vuelves a equivocarte así, te sacaré y te reemplazaré. Ladró Matsuo Ichir, el piloto a cargo. Jiraiya acababa de comenzar su entrenamiento práctico, y si Ichir no hubiera estado rondándolo, podría haber estrellado el avión por completo. Con el rostro enrojecido, Jiraiya se rascó la cabeza. Jeje, esta cosa parece simple, pero mis manos simplemente no obedecen. En verdad, apenas había logrado calificar como el quinto aprendiz de reserva. Si no fuera por su excelente actitud física, lo habrían despedido. Al ver su expresión incómoda, la mirada severa de Ichir se suavizó, pero el orgullo de Jiraiya ardía. El sabio sapo del monte Miboku, uno de los legendarios Sannin, siendo regañado como un novato, y lo peor de todo, la crítica no era incorrecta. A estas alturas, Tsunade ya podía surcar los cielos sola. Esta sensación, es increíble. Se rió en voz alta, eufórica. Quizás había encontrado un nuevo pasatiempo. Uno incluso más emocionante que el juego. Shizune observó a su maestra desde abajo, suspirando impotente. Una vez más, Tsunade había abandonado sus deberes para ir a volar. La propia Shizune también había subido algunas veces, pero la sensación no se parecía en nada a lo que Tsunade describía. Para ella, era peligroso, después de todo, un movimiento en falso y una caída desde el cielo podrían ser el final. Naruto no esperaba que Tsunade se interesara tanto por el avión que su organización Sombrilla había desarrollado. Pero ella no era la única. Muchos dentro de Sombrilla estaban fascinados por la idea. Después de todo, que los humanos surcaran los cielos, hasta ahora, era algo que solo los sabios e inmortales podían hacer. El éxito del proyecto hizo que la gente viera la ciencia de manera diferente. El estatus de los científicos de Sombrilla aumentó drásticamente, y muchos finalmente entendieron por qué la organización valoraba tanto a esos hombres y mujeres aparentemente indefensos. Naruto mismo, sin embargo, no tenía el tiempo ni el interés para pensar en ello. El plan de destrucción de Konoha de Orochimaru se acercaba rápidamente, y los preparativos estaban en marcha. Una vez que ese caos terminara, la mirada de Naruto ya estaba puesta en el país del viento. El país era estéril y pobre, pero sus interminables desiertos ocultaban algo que él quería. Petróleo. En el mundo shinobi, el petróleo tenía poco valor. Un puñado de ninjas lo usaba para impulsar las llamas de la liberación de fuego, pero su olor penetrante a menudo delataba su posición antes de que el ataque siquiera comenzara. Nadie veía su verdadero valor. Los coches aún no se habían inventado, y nadie podía imaginar el petróleo impulsando tales cosas. Sombrilla ya había construido algunos coches, pero sin carreteras pavimentadas, eran más lentos que un shinobi entrenado. Aún así, los nobles los compraban como novedades. Con su número limitado, cada uno se vendía por una suma impresionante. Y así, el negocio floreció. Con su conocimiento de otro mundo, la compañía comercial Siete Colores de Naruto estaba amasando fortunas. Pero la aldea de la niebla oculta también se había beneficiado mucho de estas empresas.
Tarde o temprano, Naruto tenía la intención de reclamar lo que era suyo. Mientras tanto, en el país del viento, la reputación de Gaara estaba experimentando un cambio dramático. A través de esfuerzos deliberados para remodelar su imagen, y con la sorprendente cooperación de Shukaku, el Jinchuriki que una vez fue temido ahora era admirado. Rasa estaba encantado, creyendo que Gaara finalmente había dominado a Luna Cola. Invirtió recursos en el entrenamiento de su hijo, preparándolo como el próximo Kazekage. Con la fuerza de Gaara, Rasa tenía aún más fe en el plan de destrucción de Konoha prometido por Orochimaru. De vuelta en Konoha, el equipo de Naruto finalmente se había graduado de las misiones de bajo nivel de rango D y había comenzado a realizar las de rango C. Por fin, Naruto tuvo la oportunidad de dejar la aldea y aventurarse con su cuerpo real. La misión: eliminar a un grupo de bandidos. Tales misiones se habían vuelto escasas en el país del fuego, las patrullas de Konoha casi habían erradicado el problema, por lo que esta era una rara oportunidad. Kakashi tenía la intención de que su equipo viera sangre por primera vez. Era un paso necesario. Solo un shinobi que se había enfrentado a la muerte y había derramado sangre podía ser llamado verdaderamente ninja. En las puertas de la aldea, Naruto estaba prácticamente rebotando de emoción. Kurama, por fin podemos explorar afuera. ¿No estás emocionado? Dentro del sello, el 9 colas abrió un ojo carmesí y refunfuñó. Todos los lugares son iguales. No es lo mismo en absoluto. Replicó Naruto ansiosamente. TSK. No me molestes. Este viejo está tratando de dormir. Con eso, Kurama empujó a Naruto fuera del espacio del sello. Solo, murmuró con amargura. ¿En qué se diferenciaría? No es como si pudiera salir. Sus ojos se cerraron de nuevo mientras volvía al sueño. En las puertas, Kakashi estaba esperando, puntual, por una vez. ¿Kakashi-sensei, llegó temprano? Eso es raro. Naruto sonrió. Las misiones se tomaban en serio, por lo que incluso el Kakashi, famoso por llegar tarde, llegó puntualmente. Vámonos, dijo Kakashi después de una mirada al sol. El ánimo de Sakura se elevó. Miró de reojo a Sasuke, que había estado entrenando sin descanso. No lo había visto mucho últimamente, pero estaba decidida a ponerse al día. En las últimas semanas, se había dedicado a los ejercicios de control de chakra e incluso había aprendido un genjutsu de Kakashi. Genjutsu. Técnicas que usaban chakra para interrumpir los 5 sentidos del oponente, atrapándolos en ilusiones. El que Sakura aprendió fue la ilusión demoníaca. Técnica de visión infernal, un genjutsu de rango D de corto alcance que obligaba al objetivo a presenciar sus mayores miedos. También había practicado la técnica del sirviente de niebla, otra de rango D, que conjuraba figuras espeluznantes y sombrías a partir de árboles y rocas. Atacarlas solo hacía que se multiplicaran, lo que la hacía perfecta para inquietar a los cobardes. En comparación con el ninjutsu, los genjutsu de rango A ya eran extremadamente raros. La mayoría de los genjutsu caían en la categoría de rango C o B, e incluso las técnicas de rango B eran poco comunes en la práctica. En la puerta principal de Konoha, el grupo fue detenido brevemente mientras los dos guardianes realizaban su control de rutina. No eran otros que Izumo Kamizuki y Kotetsu Agane. Donde aparecía uno, el otro siempre estaba cerca. Ya fuera sirviendo como guardias, patrullando las calles o manejando trabajos ocasionales, los dos eran un par inseparable. Ordinarios en fuerza, leales hasta la médula, ejemplos clásicos de Chunin confiables. Naruto los miró con curiosidad. Así que estos son los famosos guardianes. Después de que Kakashi asintió en reconocimiento, la pareja los dejó pasar. Kakashi, como de costumbre, mantuvo un aire distante mientras conducía a su equipo más allá de las puertas. No mucho después, Naruto puso una excusa sobre la necesidad de ir al baño. Mientras los demás esperaban, dejó en silencio un clon de sombra especial, uno tan perfectamente hecho que ni siquiera Sasuke sospechó la diferencia. Hecho esto, el verdadero Naruto se deslizó y partió hacia el país del viento. Surcando los cielos, Naruto avanzó a una velocidad increíble. Ya había viajado por esta ruta una vez antes, por lo que el camino le era familiar. En unas pocas horas, había llegado a las tierras fronterizas cerca de Sunagakure. En el camino, se enteró de Gaara. Aparentemente, el prestigio de Gaara había aumentado considerablemente, en gran parte porque ayudaba con frecuencia a los aldeanos comunes. Para un shinobi, tales acciones eran raras. Los ninjas en el país del viento rara vez se preocupaban por los plebeyos. La división de clases en este mundo era obvia. Los shinobi a menudo se comportaban con orgullo y superioridad, ajenos a las personas que debían proteger. Por eso el cambio de Gaara se destacó tan claramente.
Cayó la noche. Bajo la pálida luz de la luna y el susurro de las arenas del desierto, dos figuras finalmente se encontraron en el vasto vacío. Naruto, viniste. Gaara lo saludó con genuina emoción. Naruto se rió a carcajadas. Jajaja, Gaara, escuché que has estado haciendo grandes cosas aquí. Estoy impresionado. Gaara sonrió levemente. En comparación con su pasado como un temido asesino, el respeto que ahora recibía de la gente lo calentaba mucho más. Aún así, preguntó con cautela. Me pregunto, ¿qué te trae por aquí esta vez, Naruto? Aunque feliz de verlo, Gaara no era ingenuo. Entendía la posición de Naruto en Konoha. Como compañeros Jinchuriki, Shukaku ya había sentido el chakra de Kurama. Naruto no habría dejado la aldea tan fácilmente a menos que hubiera algo importante. El tono de Naruto se puso serio. Gaara, esta vez Orochimaru planea aliarse con Tsunagakure. Lo está llamando, el plan de destrucción de Konoha. Plan de destrucción de Konoha. Los ojos de Gaara se abrieron de par en estado de shock. Naruto hizo una pausa, frunciendo el ceño. Por la expresión de Gaara, estaba claro que no tenía idea. ¿Rasa aún no se lo ha dicho? Eso era problemático. El plan aún estaba a cierto tiempo de distancia, pero los preparativos del Kasekaje eran demasiado laxos. No es de extrañar que más tarde cayera tan fácilmente en las intrigas de Orochimaru. Incluso su propia gente había sido mantenida en la oscuridad. Naruto miró a Gaara y dijo con firmeza. El plan de destrucción de Konoha es un esquema de Orochimaru. Está trabajando con Tsunagakure para atacar Konoha, y el momento está fijado para los exámenes Chunin, dentro de 6 meses. Orochimaru planea usar los exámenes como tapadera. Durante ese tiempo, hará que Tsunagakure baje la guardia, se infiltrará en Konoha y luego atacará directamente desde dentro. Como no es su propio territorio, no dudarán en desatar toda su fuerza. Naruto agitó la mano mientras explicaba. Gaara se quedó en silencio, sus ojos se entrecerraron pensativos. El plan era aterradoramente factible. Después, tu padre, Rasa, debería contarte todos los detalles. Pero debes darte cuenta de que tu fuerza será indispensable. Gaara se puso rígido. ¿Te refieres a Ichibi? Exacto. El poder de una bestia con cola es como un desastre natural. Contra shinobi ordinarios, no es diferente a un colapso dimensional. Naruto sonrió. Eso es cierto. Como Jinchuriki de Shukaku, Gaara sabía mejor que nadie lo destructivo que podía ser el una cola, especialmente ahora, cuando Shukaku le prestaba voluntariamente su chakra. La devastación que podía desatar estaba más allá de la imaginación. Este plan será tu oportunidad de ganar prestigio, continuó Naruto. Después, podemos comenzar a sentar nuestras bases en el país del viento. Su voz rebosaba confianza. Esta destrucción de Konoha no se desarrollaría como en la línea de tiempo original. Esta vez, el mundo sería testigo de la debilidad de Konoha. ¿Tan pronto? Murmuró Gaara sorprendido. Naruto sonrió ante su expresión. Sabía que Gaara eventualmente se convertiría en Kasekaje, pero ganarse la confianza de la gente era otro asunto. Ahora, Naruto tenía la intención de impulsar a Gaara antes de lo previsto, utilizando la influencia de Sombrilla para asegurar que el Daimi del País del Viento lo respaldara. En comparación con las otras grandes naciones, el País del Viento era el más pobre. Pero si se manejaba correctamente, incluso su extravagante Daimi estaría complacido. Al final, al Daimi solo le importaba que el Kasekaje siguiera siendo obediente. Por eso Rasa había aceptado el plan de Orochimaru. Para asegurar la supervivencia de Tsunagakure. Había renunciado hacía mucho tiempo a desarrollar el País del Viento. Las repetidas solicitudes de apoyo financiero habían sido ignoradas, dejando a Rasa sin más remedio que buscar oro personalmente para sostener la aldea. Su dominio sobre la liberación magnética en sí había sido perfeccionado a través de años de ese trabajo agotador. Rasa, sin embargo, no era el Raikage. Si el Daimi del País del Rayo alguna vez retuviera fondos, el Raikage irrumpiría en las cámaras del Daimi al día siguiente y exigiría con los puños cerrados. ¿Vas a pagar o no? Por eso las arcas de Kumogakure siempre estaban llenas, y porque incluso podían permitirse desarrollar armas secretas como el cañón de chakra. Aunque Naruto sospechaba que ese cañón aún no se había completado en esta línea de tiempo. El tiempo no espera a nadie, Gaara. Pero creo en ti, tú también deberías creer en ti mismo. El aliento de Naruto hizo que el pecho de Gaara se tensara. Lo que más le importaba en ese momento era el reconocimiento de Naruto. Lo intentaré, respondió Gaara, una rara sonrisa asomando en sus labios. Justo entonces, una voz retumbó dentro de la mente de Naruto. Mocoso, déjame hablar con Shukaku.
Kurama. Naruto parpadeó. No hay problema, respondió, aunque ya adivinó lo que el 9 colas buscaba. Nada bueno. Después de todo, Kurama y Shukaku siempre habían sido rivales. Kurama tenía la costumbre de clasificar a las bestias con cola por sus colas, y su orgullo como el 9 colas lo hacía despreciar al 1 cola. Aún así, esa arrogancia tenía su fundamento. El chakra de Kurama era casi ilimitado. En comparación, Shukaku poseía apenas una fracción de él, quizás una décima parte. Sin embargo, Ichibi no era el más débil. Su habilidad única para usar ninjutsu y liberación magnética lo hacía formidable por derecho propio. Si tan solo Shukaku entendiera la física, reflexionó Naruto. Con sus reservas de chakra, el 1 cola probablemente podría romper los límites de un Kage normal. En verdad, la bestia con cola más débil era el 3 colas. Su chakra era tan pequeño que podría ni siquiera alcanzar una décima parte del de Shukaku. Quizás el sabio de los 6 caminos simplemente había odiado su apariencia, ¿por qué más se le habría dado un chakra tan lamentable en comparación con Kurama? En la historia original, incluso Gaara había sido capturado por Deidara con relativa facilidad. Gaara, relaja tu mente. Kurama quiere hablar con Shukaku dentro de ti, dijo Naruto con calma. Gaara asintió levemente. En su interior, Shukaku se erizó de irritación. ¿Qué está tramando ese maldito zorro ahora? Naruto y Gaara chocaron los puños, uniendo sus conciencias. Con la ayuda de Naruto, un espacio mental se desplegó, estable, claro y mucho más fácil de mantener que los métodos de comunicación crudos en los que las bestias con cola confiaban normalmente. Dentro de ese espacio, aparecieron varias figuras. «Zorro apestoso, ¿qué quieres?», exigió Shukaku, mirando a la imponente forma del 9 colas. Kurama sonrió, su voz goteando arrogancia. «¿Cuánto tiempo sin verte, Shukaku?» «Ja. Sigues tan débil como siempre». «Ja ja ja ja». El ojo de Shukaku se crispó. «¿Este bastardo acaba de venir aquí a burlarse de mí? Zorro apestoso, ¿quieres pelear con tu gran yo?», gruñó Shukaku, su tono erizado de hostilidad. «¿Tú? ¿Con solo 1 cola? No me hagas reír. Quizás en tu próxima vida». Kurama rugió de risa, sus colas ondeando con orgullo detrás de él. Naruto parpadeó ante la escena. Kurama había pasado demasiado tiempo cerca de él. El zorro incluso había adoptado algunos de sus modales. Este era el tipo exacto de palabras que Naruto a menudo le lanzaba a Sasuke. «Maldito zorro», gruñó Shukaku. «La fuerza no se mide por las colas». Por supuesto, en el fondo, sabía que el 9 colas era el más fuerte entre ellos. Pero ese rostro engreído, solo mirarlo, llenaba a Shukaku de disgusto. «¿Estás aquí para pelear conmigo, entonces?», preguntó Shukaku oscuramente. «Claro que no», dijo Kurama, fingiendo inocencia. La tensión de Shukaku se alivió solo por un momento antes de que la sonrisa de Kurama se ampliara. «Este viejo solo vino a presumir», Kurama declaró. Con una ola de chakra, cambió la escena a su alrededor. Cielos azules se extendían por encima, nubes blancas se desplazaban perezosamente, y un vasto campo de hierba se extendía sin fin. Todavía había una jaula, sí, pero mucho más grande, mucho más abierta e innegablemente más libre que la prisión desierta de Shukaku. Naruto no pudo evitar mirar fijamente. ¿Desde cuándo Kurama se había vuelto tan travieso? ¿No estaba simplemente provocando a Shukaku para una pelea? «Este maldito zorro está tratando de incitarme a una pelea». Shukaku pensó con rabia. Estaba seguro de ello. Ese mocoso Uzumaki lo ha corrompido. Kurama no era así antes. Lo que Shukaku no se dio cuenta era que Kurama simplemente había estado reprimido demasiado tiempo. Liberado un poco por su vínculo con Naruto, la personalidad del 9 colas había cambiado. Antes, simplemente habría luchado contra Shukaku de frente. Ahora, le resultaba mucho más entretenido ver al 1 cola hervir de ira. Shukaku entrecerró los ojos como si pudiera ver a través de todo. «Este viejo no caerá en eso, zorro apestoso. Ríndete ya». El 9 colas. ... Naruto. ... Gaara. ... ¿Qué había entendido exactamente Shukaku? Los dos chicos y una bestia miraron su expresión engreída con confusión. Mientras tanto, del lado de Kakashi, Sakura de repente se inclinó y vomitó violentamente, la sangre salpicó su propio rostro. Su mano que sostenía el kunai temblaba incontrolablemente. Justo momentos antes, ella había quitado una vida personalmente. Kakashi se acercó y puso una mano en su hombro. Su voz era tranquila pero firme. «Somos shinobi. Cuando elegimos este camino, no estábamos ya preparados para esto.
Aunque la reacción de Sakura era natural, no pudo evitar sentirse ligeramente decepcionado. Aún así, Kakashi no dijo nada más. Después de todo, ella era solo una niña. Cuando él había matado por primera vez, también sintió el peso de ello, pero lo superó rápidamente. Comparado con los ninjas criados durante la guerra, a los que crecieron en paz siempre les resultaba mucho más difícil aceptar matar. Sakura apretó los puños, las palabras de Kakashi resonando en sus oídos. Sí. Ella ya había tomado su decisión cuando se convirtió en Kunoichi. Esto no era un juego infantil de fantasía. Miró hacia Naruto y Sasuke en la distancia. Ninguno de ellos mostraba signos de malestar. De hecho, incluso vio a Naruto sonriendo levemente mientras hablaba con Sasuke. ¿Y Sasuke? Su expresión no había cambiado en absoluto. ¿Era esta la diferencia entre ella y los genios? La comprensión la hirió, pero también fortaleció su determinación. Lo siento, Kakashi-sensei. Haré todo lo posible para superar esto. Gritó Sakura, obligándose a mantenerse erguida. Kakashi asintió. Bien. Ahora, limpia la escena. Cuando se dio la vuelta, una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. Desde la distancia, Naruto y Sasuke lo habían visto todo. Naruto sonrió levemente. Sakura no era del todo inútil, su coraje era encomiable. Ya no la menospreciaba. Los rencores de su historia original ya no importaban. Este era un mundo real, no ficción, y ya no sentía el mismo desdén que una vez tuvo por sus acciones. Esos sentimientos se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Pero, admiración. Eso era otro asunto completamente distinto. Desde su perspectiva, Sakura una vez había sido nada más que una chica que gritaba su nombre sin esforzarse mucho. Solo después de vivir en este mundo de primera mano pudo verla de manera diferente. Aún así, su talento no podía compararse con el suyo o el de Sasuke. Ella era una ninja ordinaria, y algunas cosas eran simplemente demasiado difíciles de cambiar. En cuanto a esta vida, si Sakura terminaría o no con Sasuke dependería enteramente de hasta dónde pudiera llegar en su propio camino. Una base cerca del país del viento en lo profundo del desierto, dentro de un puesto avanzado de sombrilla, Sasori caminó lentamente por las arenas. Durante días, había notado extrañas formas parecidas a pájaros deslizándose por los cielos. Al principio, las descartó como alguna especie que no había visto antes. Pero después de unos días de cuidadosa observación, se dio cuenta de que no eran seres vivos en absoluto. Parecían marionetas. Y, sin embargo, no podía sentir ningún rastro de vida dentro. Solo había venido aquí por un asunto pequeño y había planeado irse pronto. Pero su curiosidad lo mantuvo arraigado en el desierto, estudiando los extraños objetos que pasaban por encima de su cabeza todas las mañanas y tardes. Desafortunadamente, siempre volaban a gran altura, demasiado lejos para que él los alcanzara. Justo entonces, Sasori notó que se gestaba una tormenta de arena en la distancia. Las tormentas de arena eran comunes en el desierto, pero esta era inusualmente grande. Frunció el ceño, observando cómo barría el horizonte. Por suerte, no se dirigía hacia el oasis cerca del que estaba. Dándose la vuelta, volvió a ver el objeto volador. Pero esta vez, algo andaba mal. Se tambaleaba en el aire. Los ojos de Sasori se agudizaron y corrió tras él, usando la técnica de parpadeo corporal para acortar la distancia. Dentro de la cabina, los pilotos de sombrilla estaban entrando en pánico. El tanque de combustible está vacío. Eso es imposible, lo revisamos antes del despegue. Gritó uno, con el rostro pálido. Piensa en la tormenta de arena, respondió el otro con severidad. Cuando descendimos, los escombros deben haber golpeado el tanque. Deberías estar agradecido de que no explotó por completo. No tenían elección. Salten. Los dos saltaron de inmediato, los paracaídas floreciendo contra el cielo del desierto. Pero en el caos, se desviaron en diferentes direcciones. Mientras tanto, el pájaro de acero se precipitó. Justo antes de que tocara el suelo, Sasori usó la liberación de tierra para detener su caída, golpeando el pesado armazón con fuerza controlada. De pie ante la extraña máquina, se dio cuenta de lo masiva que era. Hecha completamente de acero, elaborada como una especie de pájaro mecánico. Una emoción lo recorrió. Aunque aún no entendía lo que era, sus instintos le gritaban que esto podría serle de gran utilidad. Sin dudarlo, Sasori arrastró los restos de vuelta a su base temporal. Era un titiritero. Y todos los titiriteros vivían para desentrañar misterios como este. Dentro de la habitación con poca luz, restos de materiales de marionetas, tanto madera como acero, estaban esparcidos por la mesa. Entre ellos yacían extremidades a medio terminar, articulaciones y fragmentos de diseños antiguos.
De un pergamino, Sasori desdobló e invocó un objeto peculiar, una masiva artilugio de acero con forma de pájaro. Su tamaño y peso hacían que la idea misma de volar pareciera imposible, sin embargo, su diseño sugería claramente que una vez surcó los cielos. Los ojos de Sasori se iluminaron con intriga. El pájaro tenía una hélice fijada en su parte delantera y una capota transparente destinada a sentar a 2 personas. Pero el cristal fracturado y el marco torcido le dijeron que había sufrido algún tipo de accidente. Se agachó a su lado, examinando cada parte con una mirada meticulosa. Después de una inspección exhaustiva, descubrió el problema. Un inusual contenedor dentro estaba roto. De él se filtraba una sustancia picante y desconocida. Sasori no conocía el término tanque de combustible, pero sus instintos como artesano le dijeron que esta parte era vital. El extraño líquido, con su olor fuerte, lo confirmó. A lo largo de los años, Sasori había explorado todos los materiales y principios posibles para fortalecer su arte. Así como Orochimaru profundizó en la biología prohibida, creando eventualmente formas de vida grotescas, Sasori había superado los límites de la mecánica. Este masivo pájaro de hierro no fue diferente. Una creación mecánica avanzada diferente a todo lo que había visto. Su curiosidad ardía. ¿Cómo podía una construcción tan pesada elevarse en el aire? ¿Qué mecanismo secreto le permitía desafiar la gravedad? Si pudiera desentrañar su funcionamiento y aplicarlo a sus marionetas, su arte, y su fuerza en la batalla, avanzarían a un nivel completamente nuevo. Para Sasori, un titiritero, no había nada más importante que sus creaciones. Y la idea de marionetas que pudieran volar por el campo de batalla, era irresistible. Después de varios días de investigación, Sasori se dio cuenta de que podría haber subestimado el desafío que tenía ante sí. La máquina voladora, un avión, era mucho más compleja de lo que parecía. Podía captar la mayoría de sus principios, sin embargo, incluso el más mínimo error de cálculo podría significar un fracaso total. Un error de un solo milímetro podría resultar fatal. Sin comprender completamente su estructura, la replicación era imposible, y mucho menos modificarlo para usarlo como marioneta. Esta cosa es realmente exquisita. Aunque muchas de sus marionetas estaban hechas con componentes de acero, la base de la fabricación tradicional de marionetas era la madera. Incluso los diseños más fuertes a menudo se basaban en madera especial, reforzada con hierro o metal de chakra, para seguir siendo ligeros y sensibles. Una sola marioneta podría requerir fácilmente materiales por valor de cientos de miles de ri. Convertirse en un maestro de marionetas nunca fue barato. Más allá de la riqueza, el arte exigía conocimiento. Técnicas de sellado, ingeniería, control de chakra. Los maestros de marionetas de primer nivel tenían que estar versados en todas ellas. Las creaciones de Chiyo eran el ejemplo perfecto. Sus marionetas incorporaban intrincados finjutsu, lo que le permitía comandar 10 a la vez en la batalla. Con su habilidad, una vez estuvo en pie de igualdad con un 5 Kage. Sus 10 marionetas de Chikamatsu eran leyendas vivas, creadas por Monsaemon, el antepasado del cuerpo de marionetas de Sunagakure. Cada marioneta estaba grabada con runas de sellado, su potencial de combate tan abrumador que se ganaron el nombre de una marioneta, 1000 guerreros. Solo con esas 10, Chiyo podía rivalizar con la propia actuación de Sasori de 100. Y, sin embargo, en comparación con el avión que Sasori había vislumbrado, incluso estas obras maestras se sentían arcaicas. Finalmente, Sasori dejó de intentar imitarlo directamente. Si esas personas habían sido capaces de crear tal maravilla, seguramente había más maravillas esperando. La fusión de la tecnología mecánica con el arte de las marionetas podría llevar su oficio a reinos completamente nuevos. Quizás incluso podría superar al progenitor mismo. La falla de la máquina, sin embargo, era clara. Requería control manual, no hilos de chakra. Eso encendió la pregunta que lo obsesionaba. ¿Había una manera de crear una marioneta que no necesitara hilos de chakra, o incluso control humano en absoluto? Durante días, Sasori deambuló por el desierto, con la esperanza de encontrarse con el extraño vehículo volador de nuevo. Pero sus operadores parecían haberse desvanecido. No se desanimó. Si no podía estudiar a la gente, dominaría la tecnología misma. Compró todos los libros de ingeniería mecánica que pudo encontrar. Los textos eran básicos, pero para él eran peldaños. Con su talento, absorbió rápidamente los principios, refinando su comprensión de cómo funcionaba el avión. Concluyó que su vuelo dependía de un combustible volátil, quizás una forma de líquido inflamable que a veces se encontraba bajo las arenas del desierto. No era idéntico, pero el principio era el mismo: energía.
El chakra también podría servir como sustituto, aunque conllevaba el costo de un inmenso consumo. Para los shinobi con reservas escasas, sería insostenible. Con el tiempo, su investigación dio sus frutos. Sasori construyó una marioneta voladora propia. Aunque todavía dependía de hilos de chakra y solo podía flotar a baja altura, marcó un progreso real. Inspirándose en el avión, le dio la forma de un pájaro humanoide con alas extendidas. Dentro, incrustó un motor de chakra como su propulsión principal, mientras que las alas proporcionaban agilidad y capacidad de planeo una vez que el chakra se agotaba. El genio de Sasori era innegable. A veces, todo lo que le faltaba era inspiración. Entre los shinobi, ya se erigía como el pináculo del dominio de las marionetas. Y a pesar de su reputación, todavía era joven, no mayor de 30 y tantos años en el momento de su muerte en la historia original, recordado como Sasori de la Arena Roja, el escorpión de Akatsuki. Ya había convertido su propio cuerpo en una marioneta humana, reduciendo su existencia a un solo núcleo vital. Mientras ese núcleo permaneciera, podría transferirse a otra cubierta. Pero la historia nunca reveló los verdaderos límites de esta transformación. ¿Era inmortal, o simplemente se aferraba a la existencia como algo menos que humano? Después de todo, al final, una marioneta seguía siendo una marioneta. Al igual que Orochimaru, Sasori era un genio con una curiosidad ilimitada, aunque su obsesión radicaba en las marionetas en lugar del jutsu prohibido. Ahora estaba de pie ante su creación más reciente, frunciendo el ceño. Aunque elegante, le faltaba algo vital. Era forma sin esencia. Lo que buscaba era una marioneta libre de hilos de chakra, controlada a distancia, o animada a través de un principio completamente nuevo. Hasta entonces, estaba incompleto. Por eso no estaba satisfecho. Su propio cuerpo, oculto dentro de la cubierta de Iruko, era prueba de lo que el arte de las marionetas podía lograr. Dentro de Akatsuki, la mayoría incluso creía que Iruko era su cuerpo real. En verdad, muy pocos habían visto alguna vez la verdadera forma de Sasori, y él lo prefería así. ¿Quién podría haber imaginado que el cuerpo de Sasori, oculto dentro de Iruko, tampoco era su verdadera forma? Desde dentro de la cubierta de la marioneta, Sasori emergió, revelando una apariencia delicada y casi juvenil. Incluso Akatsuki nunca habría adivinado que el joven que estaba frente a ellos era el temido Sasori de la Arena Roja. Un pequeño núcleo brillante se desprendió de su pecho, suspendido por hilos de chakra, antes de ser guiado hacia el cuerpo de una nueva marioneta. Sasori nombró a esta creación Kurea. En el momento en que el núcleo vital entró, Kurea pareció despertar. Sus ojos brillaron con una inquietante apariencia de vida, ágil y aguda. Probándolo por primera vez, Sasori lanzó la marioneta al cielo. El repentino empuje hacia arriba casi lo hizo girar fuera de control, su primer intento de vuelo verdadero. Extendiendo sus alas afiladas, Sasori se estabilizó. Las alas se extendieron y se retrajeron con precisión, pero el vuelo real no dependía solo de ellas. La potencia de la marioneta provenía de un motor de chakra, modelado a partir del motor de avión que Sasori había estudiado tan cuidadosamente. Para maximizar su poder asesino, cubrió las alas con sus venenos característicos. Un verdadero maestro de marionetas no era solo un artesano, sino también un envenenador de habilidad inigualable. De hecho, las toxinas de Tsunagakure habían devastado una vez a Konoha durante la Tercera Gran Guerra Ninja. Si no fuera por la experiencia médica de Tsunade y su inmunidad al veneno, las bajas de Konoha habrían sido mucho mayores. Sasori impulsó a Kurea a moverse, ajustándose rápidamente a su equilibrio y controles. En un solo movimiento, se zambulló desde el cielo. La boca de la marioneta se abrió de par en par, liberando un torrente de agujas de acero que brillaban débilmente con veneno. Las alas se abrieron. En un instante, los bordes afilados atravesaron una franja de árboles, derribándolos con facilidad. El polvo se levantó en el aire cuando el bosque a su alrededor se derrumbó en ruinas. Flotando en el aire, Sasori contempló la devastación con fría satisfacción. Sin embargo, su mente ya estaba trabajando, diseccionando cada detalle, sopesando cuidadosamente las fortalezas y debilidades de esta nueva creación. Al volar, siempre habría un leve zumbido. Eso hacía que fuera difícil para las agujas de acero escondidas en su boca atacar por sorpresa. Sus métodos de ataque eran limitados, pero su capacidad para defenderse seguía siendo encomiable. Todavía había mucho espacio para mejorar. Sasori despidió a su marioneta, regresó a su verdadero cuerpo y se retiró a su base. Allí, continuó su investigación, ocasionalmente buscando rastros de Sombrilla y los demás durante su tiempo libre. Mientras tanto, en el país del viento, Naruto ya se había despedido de Gaara.
Después de darle algunas palabras de despedida al Kasekaze, se puso en camino de regreso a Konoha. En los días siguientes, Gaara recibió la convocatoria de Rasa. Solo entonces se enteró del plan de destrucción de la hoja oculta. Dentro de la cámara del consejo de Tsunagakure, Rasa recorrió con la mirada a los presentes. Su expresión era grave. Kasekaze-sama. Cooperar con Orochimaru no es diferente a jugar con fuego. Después de todo, una vez fue un shinobi de Konoha. Si esto es una trampa, podríamos caer en la ruina eterna. El orador era un shinobi de Tsunagakure de mediana edad, tranquilo y sereno en su comportamiento. Sus palabras provocaron discusiones susurradas en la cámara. Tenía razón. Orochimaru había sido un shinobi de la hoja, y no cualquier shinobi. Una vez fue el discípulo personal del tercer Hokage. Incluso como Missing Nin, no podía tomarse a la ligera. Había 6 o 7 personas reunidas en la cámara. Chiyo y Ebis, sin embargo, estaban ausentes. Ambos ancianos se habían retirado y ya no participaban en los asuntos de Tsunagakure. No estoy bromeando sobre esto, dijo Rasa con firmeza. Orochimaru es peligroso, pero creo que sus intenciones son reales. Esta es una oportunidad que no podemos ignorar. Si podemos derribar a Konoha, Tsunagakure ya no estará en el fondo de las 5 grandes naciones. Una vez, solo éramos más fuertes que Kirigakure. Pero en los últimos años, la niebla ha crecido rápidamente con el respaldo de la compañía comercial 7 colores. Si nos quedamos estancados, el futuro de Tsunagakure será desesperado. La voz de Rasa se profundizó. Puedo confirmar que Orochimaru no está trabajando con Konoha. Ha dominado la reencarnación del mundo impuro. Eso significa que profanó las tumbas del primer y segundo Hokage. Konoha nunca toleraría eso. Orochimaru había sido un renegado durante años. Sus motivos eran propios. Rasa entendió que Orochimaru buscaba usar la fuerza de Tsunagakure. Incluso con el Edo Tensei, no podía derrocar a Konoha solo. Era una asociación por conveniencia. La voluntad de Rasa era ley, y el asunto estaba decidido. La situación de Tsunagakure era desesperada. Incluso su economía era tan débil que el propio Kasekaze se vio obligado a buscar oro para sostener la aldea. La aldea había sido débil durante demasiado tiempo. Era hora de que Tsunagakure mostrara sus colmillos al mundo shinobi. La noticia se extendió rápidamente entre los rangos superiores de Tsunagakure. La población general no se daría cuenta, pero incluso Chiyo y Ebis pronto se enteraron. Rasa es imprudente, dijo Chiyo con frialdad. ¿Desde cuándo Orochimaru ha sido alguien fácil de tratar? Esto es jugar con fuego. Ebis exhaló lentamente, dejando el informe en sus manos. Nos hemos retirado. Dejemos que el Kasekaze decida. Además, tal vez Tsunagakure necesite cambiar. Nuestra aldea no ha producido muchos shinobi notables últimamente. Konoha, por otro lado, es realmente una cuna de genios. Konoha había visto menos nuevos talentos en los últimos años, pero aún era inigualable. Casi todas las generaciones, shinobi dotados emergían de sus filas. La base dejada por el primer y segundo Hokage fue formidable de verdad, dijo Ebis con un toque de asombro. Solo puedo esperar que Hiruzen Sarutobi siga siendo Hokage por mucho más tiempo. En la era del segundo Hokage, Konoha había derrotado la fuerza combinada de 4 aldeas y aún así se mantuvo victoriosa. Pero en la era actual bajo el tercer Hokage, el clan Senju se había desvanecido, el clan Uchiha había sido aniquilado, los Sannin estaban dispersos, el cuarto Hokage estaba muerto y el colmillo blanco de Konoha se había suicidado. El prodigio Uchiha Shisui había muerto, se decía que había despertado el legendario Mangekyou Sharingan, los mismos ojos que Uchiha Madara. Uchiha Itachi, que también poseía el Mangekyou, había destruido personalmente a todo el clan Uchiha. Konoha era realmente una fragua de prodigios, produciendo genios sin fin. E incluso con su declive, su fundación seguía siendo formidable. Numerosos clanes, incluido el poderoso Iga. En fuerza militar general, todavía podía contender en el nivel medio de las 5 grandes aldeas. En comparación, Tsunagakure había caído al fondo. Incluso Kirigakure, la niebla sangrienta, ahora estaba prosperando bajo el liderazgo de la quinta Mizukage, Meiterum. Aunque retirado, Ebis había liderado una vez la red de inteligencia de Tsunagakure. Todavía vigilaba de cerca el mundo shinobi, con sus espías repartidos por las otras grandes naciones. El mundo shinobi se había vuelto cada vez más inquieto en los últimos años, y Ebis lo había notado. Por eso no criticó duramente las acciones de Rasa. La propagación de Sombrilla, si bien atraía la atención de unos pocos observadores perspicaces, aún no había alarmado a las principales aldeas. Para la mayoría de los shinobi, todavía parecían ser nada más que civiles ordinarios.
Pero antes de que Sombrilla revelara su verdadera fuerza, eran muy parecidos a Akatsuki, operando en las sombras. ¿Quién podría haber imaginado que Akatsuki albergaría algún día miembros con el poder de los 5 Kage? Sombrilla también tenía un potencial oculto. Todo lo que necesitaba era tiempo para crecer. Lo que consoló a Ebis fue que Tsunagakure también tenía un sucesor digno, y ese era Gaara. El Gaara actual dejó a Ebis profundamente satisfecho. Su personalidad se había transformado, su prestigio en el país del viento había aumentado y el odio que una vez lo consumió casi había desaparecido. Incluso Shukaku, el Unacola, parecía haber sido sometido por la voluntad de Gaara. Dotado con el Kekkei Genkai de liberación magnética, Gaara ya había alcanzado un nivel comparable al de los 5 Kage con solo 12 años. Con el poder de Shukaku respaldándolo, Tsunagakure realmente parecía bendecido por el destino. A través de su propia inventiva, Gaara incluso había guiado la liberación magnética en una nueva dirección. No solo podía usarla para volar, sino que también había aprendido a generar electricidad a partir de la fuerza magnética, creando técnicas devastadoras de liberación de rayo. Tal talento era casi inigualable en todo el mundo shinobi. Incluso Kakashi Atake, una vez aclamado como el genio de Konoha, solo había sido un Chunin de 12 años, mientras que Gaara se erigía como una fuerza de nivel Kage de 12 años. Aterrador de verdad, aunque la presencia de Shukaku jugó un papel importante. Aún así, incluso sin Shukaku, la habilidad de Gaara lo habría colocado firmemente entre los Chunin de élite. ¿Cómo no iba a sentirse eufórico Ebis? Gaara era el futuro de Tsunagakure. Lo que Ebis no podía saber era que la transformación de Gaara había sido posible gracias a la existencia de Naruto. Al final, las esperanzas que Ebis depositó en Gaara se convertirían en peldaños, para Naruto, y para el futuro del mundo shinobi. Gaara, echa un vistazo a este plan. Ustedes dos también. Después de regresar a casa, Rasa expuso los documentos del plan de destrucción de Konoha ante Gaara. Gaara los desdobló en silencio y leyó cada página con atención. Cuando terminó, pasó los documentos a Temari y Kankuro. Los hermanos escanearon los papeles, sus rostros cambiando gradualmente a sorpresa e incertidumbre. «Pero, ¿no somos aliados de Konoha?», preguntó Temari, confundida. Kankuro también frunció el ceño. «¿Es esto realmente una buena idea?», murmuró. «HMPH. ¿Qué sabes tú?». La expresión de Rasa se endureció. Las alianzas no son más que trozos de papel. Cuando hay ganancias de por medio, se rompen fácilmente. Si este plan tiene éxito, nuestra gente vivirá mejor y Tsunagakure finalmente se levantará de nuevo. Luego se dirigió a sus hijos. Para esta misión, ustedes tres entrarán en Konoha como genin y participarán en sus exámenes Chunin. Su mirada se suavizó ligeramente mientras miraba a Temari y Kankuro. Aunque ya se habían ganado su rango Chunin, su participación como genin era esencial para el plan. En cuanto a Gaara, a pesar de su abrumadora fuerza, todavía era realmente un genin. ¿Qué? Tenemos que unirnos a los exámenes Chunin. Temari y Kankuro se sorprendieron, claramente sin esperar ser enviados de vuelta a los exámenes. Aunque este examen es parte de nuestro plan contra Konoha, el honor de Tsunagakure no puede ser manchado, continuó Rasa con firmeza. Sabía que si enviaban genin comunes de la aldea, la mayoría sería eliminada rápidamente. Entre los genin actuales de Tsunagakure, solo Gaara podía estar en pie de igualdad con la nueva generación de Konoha. Por lo menos, tenían que llegar a la final si el plan quería tener éxito. Los ojos de Rasa se dirigieron hacia el horizonte distante fuera de la ventana. Konoha era una tierra rica en talento y recursos. Pero si pudieran arrancarle incluso un solo pedazo de carne, Tsunagakure tendría los medios para prosperar. Mientras tanto, en Otogakure, los preparativos de Orochimaru para el asalto a Konoha ya estaban en marcha. Los shinobi de la aldea del sonido habían sido preparados, y habían pasado casi 2 meses desde que Naruto, Sasuke y los demás se graduaron de la academia. Orochimaru también se había acercado a Konoha con la idea de unos exámenes Chunin conjuntos. Como esperaba, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estuvo de acuerdo. Los exámenes Chunin no eran solo una prueba para los jóvenes shinobi, sino una oportunidad para demostrar fuerza ante el mundo. Konoha, debilitada y plagada de desgracias, necesitaba demostrar que su próxima generación seguía siendo lo suficientemente fuerte como para mantener su legado. Y ahora, con los herederos de los grandes clanes de Konoha recién graduados, la propuesta de un examen conjunto con Tsunagakure parecía perfectamente sincronizada. Como decía el refrán, cuando estás cansado, llega a la almohada. El tercer Hokage no tenía motivos para negarse. La noticia de los exámenes pronto se extendió por todo el mundo shinobi.
En la mesa de la nube oculta, el Raikage golpeó su palma con fuerza explosiva. ¿Unos exámenes Chunin conjuntos? No estoy interesado. Su secretario hizo una mueca, mirando las grietas que recorrían la mesa bajo su mano. Lejos, en el país de la tierra, el tercer Tsuchikage, Noki, estudió el documento con una expresión agria. ¿Qué están tramando Sunagakure y Konoha? HMPH, ¿es esto realmente solo un examen Chunin ordinario? Olvídalo, no participaremos. Nuestros genin actuales son demasiado débiles. Enviarlos solo nos avergonzaría. Su decisión fue rápida. La participación era voluntaria, después de todo. Konoha y Sunagakure habían extendido invitaciones no solo a las 5 grandes naciones, sino también a aldeas shinobi más pequeñas. Las grandes naciones podían permitirse rechazar, pero para las más pequeñas, negarse sería visto como una falta de respeto abierta hacia sus superiores. Y así, la mayoría de las aldeas menores aceptaron. Para ellas, esta no era solo una oportunidad para construir relaciones, sino una oportunidad para que sus jóvenes shinobi vieran el mundo más amplio, para presenciar el nivel de talento nutrido por las grandes aldeas. De lo contrario, encerrados en sus pequeñas aldeas, algunos podrían realmente comenzar a creer que eran genios. En realidad, las aldeas más pequeñas estaban hambrientas de recursos. Sus poblaciones eran pequeñas, sus shinobi pocos, y muchas carecían incluso de academias adecuadas. La mayoría no tenía un entrenamiento sistemático en absoluto. Orochimaru estudió los informes en su mano, escaneando los comentarios con una sonrisa serpentina. Las piezas están en su lugar. Ahora, solo queda el paso final. Con eso, se dio la vuelta, deslizándose de nuevo en las sombras de su laboratorio para continuar sus experimentos. Del lado de Naruto, él también recibió noticias de Orochimaru, solicitando la cooperación de Sombrilla durante los próximos exámenes Chunin. Dado que Orochimaru-kun ha extendido la invitación, dijo Naruto a la ligera, también deberíamos enviar algunos de los nuestros. ¿Qué piensas, Shisui-kun? El verdadero Naruto había venido al cuartel general de Sombrilla por un tiempo, su misión en otro lugar temporalmente completa. Shisui dejó su taza de té con tranquila precisión. ¿No surgieron algunos reclutas prometedores recientemente? Déjalos que se cuelen en las filas de Otogakure y participen. Será un buen entrenamiento. Naruto se rió entre dientes. Exactamente lo que tenía en mente. Déjalos que prueben su fuerza contra usuarios de ninjutsu. La mayoría de los genin aún no poseen técnicas demasiado peligrosas, por lo que no debería haber demasiado riesgo. El tiempo avanzó constantemente, y Konoha siguió ajena a la tormenta que se acumulaba en el horizonte. Después de terminar su misión, Naruto regresó a Konoha. 3 meses pasaron rápidamente. Con los cambios en el país de las olas, toda esa historia había desaparecido silenciosamente. Ahora, solo quedaba un mes para los exámenes Chunin. Entonces, inesperadamente, Naruto recibió otro mensaje de Orochimaru, detallando un plan para asesinar al cuarto Kazekage, Rasa. Naruto hizo una pausa. Recordó claramente. En la línea de tiempo original, Rasa fue asesinado por Orochimaru antes de los exámenes. No esperaba que Orochimaru lo involucrara directamente. El pensamiento despertó la emoción dentro de él. Si Rasa moría, Gaara inevitablemente se levantaría como el quinto Kazekage. Con Gaara en su lugar, Sombrilla podría infiltrarse gradualmente e influir en Sunagakure, extendiendo finalmente su alcance por todo el país del viento. A pesar de sus duros desiertos, el país del viento todavía poseía ricos recursos, especialmente las reservas de petróleo que Naruto codiciaba. Se imaginó transformar el país del viento en una poderosa base industrial, todo mientras protegía sus operaciones detrás de la nueva posición de Gaara como Kazekage. Con el tiempo, Sombrilla revelaría un poder aterrador al mundo shinobi. Naruto transmitió la propuesta de Orochimaru a Shisui, dejando la decisión en sus manos. No tenía intención de participar personalmente. Naruto no pudo evitar sentirse satisfecho con Shisui. Bajo su liderazgo constante, el crecimiento de Sombrilla había sido ordenado y eficiente. Shisui leyó el mensaje de Naruto, luego tomó el teléfono con calma para responder a Orochimaru. Orochimaru-kun, estamos de acuerdo. Organizaré al personal para ayudarte. Una breve pausa, luego la baja risa de Orochimaru llegó a través del receptor. Entonces espero la cooperación de Sombrilla, Shisui-kun. Cuando la línea se quedó en silencio, Shisui ya sabía a quién enviar. Zabuza había alcanzado recientemente un nivel comparable al de los 5 Kage.
Enfrentarlo a un oponente de nivel Kage no solo pondría a prueba sus límites, sino que también mostraría la fuerza de Sombrilla. Y, quizás lo más importante, dejaría que Orochimaru viera con sus propios ojos cuán poderosa se había vuelto su organización. Shisui llamó inmediatamente a Sabusa. Sabusa, esta tarea es tuya, dijo solemnemente. Sabusa sonrió. Pensar que tan pronto como alcance el nivel de un Kage, estaré cazando a uno de ellos. Ya asesiné a 2 Kage en mi vida, este será otro éxito glorioso. No dudó. De hecho, estaba emocionado. Recién salido de este nivel, estaba ansioso por probar su fuerza. Con Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, a su lado, Sabusa incluso se atrevió a enfrentarse al Kazekage. En el peor de los casos, podría escapar. Después de todo, también había aprendido la técnica de montar el viento de Naruto, una herramienta invaluable para la supervivencia. No te descuides, advirtió Shisui desde su escritorio, medio bromeando. Cada Kage debe ser tratado con cautela. ¿Cómo podría? No soy un tonto. Sabusa sonrió. Shisui se rió entre dientes. ¿Una bebida? Con gusto. Ante su invitación, Sabusa se sentó sin reservas. Shisui sacó varias botellas de sake de un cajón, y los dos bebieron casualmente en la oficina como si no existiera nadie más. Después de entregarle una taza a Sabusa, la expresión de Shisui se puso seria. Orochimaru no es fácil de manejar. Mantente alerta una vez que lo conozcas. Sabusa se bebió la taza, la puso sobre el escritorio y respondió con firmeza. Por supuesto. Es uno de los Sannin de Konoha, no me atrevería a subestimarlo. La reputación de Orochimaru era de larga data. Una vez discípulo del tercer Hokage, había traicionado a Konoha y eludió la captura durante años. Ahora, había establecido su propia aldea en la tierra de los campos de arroz y se había inmerso en la investigación de técnicas prohibidas. ¿Cómo podría Sabusa tomarlo a la ligera? La noche pasó a la mañana. Con la primera luz del amanecer, Sabusa partió. Al mediodía, llegó para encontrarse con Orochimaru, el hombre que se veía como la serpiente venenosa que sugería su nombre. Orochimaru parecía casi juvenil, aunque Sabusa sabía bien que su apariencia provenía de sus retorcidos experimentos. Naruto le había contado lo suficiente. Orochimaru buscaba nada menos que la inmortalidad. Orochimaru lo miró con interés. Así que Sombrilla te envió. Pero, ¿eres realmente lo suficientemente fuerte? Un aura aplastante presionó de repente a Sabusa. Para Orochimaru, este Missing Nin de la niebla no era más que un junior. Los ojos de Sabusa se entrecerraron. Estaba siendo subestimado. ¿Por qué no me pone a prueba, entonces? Liberando su propio chakra, Sabusa se enfrentó a la intención asesina de Orochimaru de frente. Su aura brilló con el peso de un Kage. Los ojos de Orochimaru parpadearon sorprendidos. No esperaba que Sabusa hubiera alcanzado este nivel. Recién ascendido, quizás, pero aún así un Kage. Mis disculpas, dijo Orochimaru con suavidad, retirando inmediatamente su intención asesina como si nada hubiera pasado. Tu organización realmente no tiene escasez de talento. Sabusa escaneó el séquito de Orochimaru. Su mirada se congeló cuando se posó en Kimimaro, y sus pupilas se encogieron. Sintiendo su reconocimiento, Orochimaru los presentó con una leve sonrisa. Este es Kabuto, mi asistente. Y este es Kimimaro, una vez de la niebla oculta, aunque, supongo que ya no eres de la niebla. Su tono era suave, pero tenía un toque frío. El clan Kaguya, murmuró Sabusa. Así que uno de ellos todavía vive. Debe ser el último superviviente. Su voz llevaba un peso complicado. Kimimaro era una reliquia de la era de la niebla sangrienta, una víctima como muchas otras. Sabusa había pensado que el clan estaba extinto, sin embargo, aquí estaba su último remanente. Un parpadeo de inquietud lo recorrió. Los Kaguya eran maníacos sedientos de batalla, temidos por su línea de sangre, el Shikotsunyaku, que les permitía manipular sus huesos como armas y armaduras. Su poder ofensivo y defensivo era abrumador. Si no fuera por su naturaleza imprudente y autodestructiva, el clan Kaguya nunca habría sido aniquilado. Ahora solo quedaba uno. La niebla había sido una vez la aldea más rica en Kekko y Genkai, sin embargo, un clan tras otro había perecido. Fue precisamente esa oscuridad lo que había llevado a Sabusa a convertirse en un ninja renegado, y a través de ello, conoció a Naruto. Ahora, luchaba por cambiar el mundo shinobi. Una leve sonrisa asomó en los labios de Sabusa. Sabusa-kun, dijo Orochimaru con suavidad, ya me puse en contacto con Rasa. La reunión será en el país del viento. Vámonos. Sabusa asintió sin dudar. Con Orochimaru, Kimimaro y Kabuto, su lado era formidable.
Rasa, tomado desprevenido, seguramente se encontraría acorralado. El grupo avanzó sin pausa, y después de un descanso nocturno, finalmente se enfrentaron al Kasekaze. Rasa llegó con solo un guardia, menos testigos significaban menos riesgos. Su plan contra Konoha no era algo para compartir libremente. Orochimaru, dijo Rasa con impaciencia. No perdamos el tiempo. ¿Cuál es tu plan? Todavía tenía oro que extraer del desierto, y cada momento contaba. Orochimaru hizo un gesto hacia Kimimaro mientras Abusa asumía el papel de su guardia, manteniendo su presencia oculta. Creo que el plan necesita un ligero ajuste. La voz fría de Orochimaru se deslizó por el aire. Rasa frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Para el plan de destrucción de Konoha, iré yo en tu lugar. Sus palabras conllevaban un peso inquietante. ¿Qué quieres decir con eso? Exigió Rasa, la sospecha brilló en sus ojos. Idem Shadow Snake Ants. Sin previo aviso, un enjambre de serpientes venenosas brotó de la manga de Orochimaru, atacando al único guardia de Rasa. Sus colmillos se hundieron profundamente en su cuello, y el hombre convulsionó, su rostro se torció en agonía mientras el veneno se extendía. Antes de que el guardia pudiera siquiera colapsar, Kimimaro apareció en un borrón. Un hueso afilado sobresalió de su palma, atravesando directamente el pecho del hombre. La sangre salpicó la arena mientras los ojos de la víctima se abrían de par en par con asombro y desgana, antes de quedarse quietos. La furia de Rasa explotó. Respondió, la arena surgiendo para aplastar a las serpientes retorciéndose en un instante. Orochimaru. Rugió. ¿Qué significa esto? ¿Te estás burlando de mí? Los ojos dorados de Orochimaru brillaron con malicia. Si te mato aquí, te suplanto y tomo tu lugar, ¿no serían mis posibilidades de éxito mucho mayores? Ataca. A su orden, Kimimaro se movió sin dudar. Tenfinger Drilling Bullets. Docenas de fragmentos de hueso endurecido se lanzaron desde sus dedos, más afilados y rápidos que los kunai, silbando en el aire hacia el Kasekaze. Pero Rasa no era un oponente ordinario. Una pared de arena brillante surgió, interceptando sin esfuerzo los proyectiles mortales. Su furia era absoluta. Formando sellos con velocidad practicada, desató su propio contraataque. El suelo tembló cuando olas de arena dorada brotaron, detonando como una tormenta explosiva. El grupo de Orochimaru se vio obligado a dispersarse, rodeando al Kasekaze fuertemente. ¿Te atreves a traicionarme, Orochimaru? La voz de Rasa tronó, su chakra brillando peligrosamente. Gold Gust. Great Funeral. El desierto mismo respondió a su rabia. La arena se envolvió alrededor de todo a su alcance, comprimiéndose con fuerza implacable mientras atacaba sin dudar. Sabía muy bien. Contra un enemigo como Orochimaru, si no mataba rápidamente, no sobreviviría. El abrumador torrente de polvo de oro que Rasa conjuró se estrelló como una avalancha. Los ojos de Sabusa se entrecerraron. Una vez, se habría retirado sin dudar. Ahora. Aún así, retrocedió 3 pasos. Los usuarios de límites de línea de sangre siempre estaban un escalón por encima de los shinobi ordinarios, y Rasa no fue la excepción. Años de tamizar oro del desierto habían hecho que su liberación magnética fuera algo natural. Incluso Orochimaru lo consideraba una amenaza. Aunque Sabusa había entrado en el reino de los shinobi de nivel Kage, no se atrevió a tomarse a este oponente a la ligera. Mirando hacia arriba, vio la arena dorada rugiendo como un río, la pura escala de ello le produjo un escalofrío en el pecho. Con un rápido parpadeo corporal, Sabusa saltó hacia atrás, el masivo Kubikirits destellando en sus manos. La intención asesina agudizó su mirada. Ahora estaba mortalmente serio. Al otro lado del campo de batalla, la expresión de Orochimaru no cambió. Ya había estudiado las habilidades de Rasa en detalle. Con una mirada, hizo una señal a Kimimaro y Kabuto. Luego, se movió. Summoning Technique. Rashomon. Con un aplauso de manos, una imponente puerta demoníaca se levantó de la arena. El Rashomon de Orochimaru una vez había resistido la fuerza de una bomba de bestia con cola. Ahora, el creciente polvo de oro se estrelló contra ella, desviado a ambos lados sin romperse. Rasa no esperaba que un solo jutsu acabara con todos. Incluso mientras su ataque rugía, Kimimaro ya había cerrado la distancia, con los ojos vacíos de emoción, su cuerpo brotando armas de hueso mortales. Kabuto lo siguió, los bisturíes de chakra brillando tenuemente en sus manos. Orochimaru presionó su ataque, sus dedos tejiendo sellos. Eard Release. Eard Dragon Bullet. Desde el suelo cambiante del desierto, un dragón de tierra masivo surgió, sus fauces se abrieron para lanzar trozos de tierra endurecida. Pero el país del viento era el dominio de Rasa. Magnet Release. Gold Dust Cube.
Un bloque colosal de oro brillante aplastó al dragón en un instante, su puro peso y densidad abrumaron la técnica de tierra de Orochimaru. El chakra pulsó a través de los granos metálicos, haciéndolos tan inflexibles como el acero. Orochimaru solo sonrió. Kimimaro y Kabuto habían llegado a rasa. Los huesos brotaron de los brazos y el pecho de Kimimaro, su brillo letal hizo que la expresión de Rasa se endureciera. El clan Kaguya, murmuró oscuramente. Los Kaguya eran infames, sedientos de batalla, con una ofensiva y defensa monstruosas gracias a su Shikotsumyaku. Rasa evadió con reflejos agudos, lanzando una patada repentina que hizo que Kimimaro se deslizara hacia atrás, luego giró para atacar a Kabuto. Kabuto rodó libre, evitando el golpe aplastante. Lanzas de polvo de oro brotaron ante Rasa y se dirigieron hacia Kabuto como misiles. Un destello de acero los interceptó. El Kubikirich hendiendo, dispersando los proyectiles. Rasa. Gruñó Sabusa, con la espada apoyada en su hombro. Se acabó. No escaparás hoy. El ex demonio de la niebla saboreó el cambio. Una vez, había luchado contra ejército solo. Ahora, con aliados a su lado, incluso un Kage era una presa. Pero Rasa lo ignoró. Su mirada se fijó en Orochimaru, el veneno ardiendo en sus ojos. Orochimaru, tienes que llegar tan lejos. Escupió, la furia torció su voz. Si sobrevivía a esta traición, juró que reuniría a Tsunagakure para destrozar al Sannin serpiente. Rasa, ronroneó Orochimaru, su sonrisa cruel. No seas infantil. Acepta la realidad y ríndete. Incluso mientras hablaba, sus manos se movieron rápidamente a través de más sellos. Summoning Technique. Con un trueno y una columna de humo blanco, una serpiente colosal brotó. Manda. ¿Por qué me has invocado, Orochimaru? La voz de Manda retumbó con arrogancia. ¿Dónde están mis sacrificios? No pierdas el tiempo, Manda. Espetó Orochimaru. El chakra de Rasa estaba surgiendo. El desierto mismo estaba comenzando a hervir con poder. El doble de sacrificios, siseó Manda, pero no perdió el tiempo. Con un golpe de su cola masiva, se estrelló contra el polvo de oro que se precipitaba, rompiendo su flujo. Sabusa lanzó una mirada a la serpiente. La fuerza de Manda era inconfundible, a la par con un Kage. No es de extrañar que los Sannin fueran tan temidos. Cada uno tenía una bestia de invocación de fuerza aterradora. Pero no había tiempo para detenerse. Formando sus propios sellos, Sabusa inhaló profundamente. Iden Mist Technique. Una espesa niebla se extendió por el campo de batalla, cubriendo el terreno y velando la forma masiva de Manda. La voz de Sabusa resonó a través de la neblina, fría y amenazante. No me verás venir, Kasekage. HMPH. Trucos insignificantes. Gruñó Rasa. Su chakra se disparó, la arena giró en una tormenta. Earth Release. Sandstorm. El desierto cobró vida. La expresión de Rasa se torció con desdén mientras sus manos se movían rápidamente a través de una rápida serie de sellos. Al instante, el aire estalló. La arena y el viento rugieron hacia afuera, barriendo gran parte de la espesa niebla que había cubierto el campo de batalla. Kimimaro se lanzó hacia adelante, atacando a Rasa de frente. Hojas de hueso brotaron de su cuerpo, chocando contra los golpes de Rasa. Los dos colisionaron con una fuerza aterradora. Rasa, sorprendentemente, se enfrentó a las armas de hueso con las manos desnudas. Pero si uno miraba más de cerca, notarían una capa delgada de arena que se desprendía del cuerpo de Rasa con cada impacto. Su defensa oculta a simple vista. Desde el margen, Kabuto brindó apoyo, mientras Sabusa fruncía el ceño. Su técnica de niebla oculta había sido dispersada, y aquí, rodeado de arena seca y viento, sus técnicas de liberación de agua se debilitaron severamente. TSK. Si el ninjutsu no funcionaría, entonces confiaría en la fuerza bruta. La energía vital se encendió alrededor de Sabusa, enrollándose firmemente a lo largo del borde del masivo Kubikirich. Fue una aplicación cruda pero efectiva del flujo de chakra, reforzando la hoja. Rasa retrocedió un paso, escaneando la formación ante él. Orochimaru aún no había hecho su movimiento, y la serpiente gigante Manda se cernía amenazadoramente en el fondo, sus ojos fríos y hambrientos. Frente a él estaba un monstruo sediento de sangre de joven, Kimimaro. A su lado, un astuto ninja médico y un espadachín de los 7 espadachines ninja. ¿Todo este poder reunido solo para derribarlo? ¿No era esto intimidación? La mandíbula de Rasa se apretó, su orgullo hirviendo. No podía retroceder ahora. Sus manos se movieron de nuevo, y un maremoto de oro brillante surgió a la existencia. Magnet Release. Gold Dust Tsunami. La inundación dorada se levantó como un muro viviente y se estrelló violentamente contra Manda.
La gran serpiente rugió de dolor cuando el impacto la hizo tambalearse hacia atrás, chocando contra el suelo con un estruendo. Enfurecido, Manda miró a Rasa, sus escamas temblaban mientras intentaba levantarse, solo para que una tormenta de arena rugiente envolviera el campo de batalla. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa. Sus dedos brillaron a través de sellos, y con una fuerte palmada en el suelo, runas de sellado negras se extendieron hacia afuera como serpientes venenosas. El Rasa ante ellos se desmoronó en un montón de arena, solo un clon. El verdadero Kasekaze fue sacado de su escondite, la sangre brotó de sus labios mientras se estrellaba pesadamente contra el suelo. Rasa se limpió la sangre de la boca, sus ojos fríos. No esperaba que Orochimaru anticipara cada movimiento. Si no puedo escapar, entonces los arrastraré a todos al desierto conmigo. La tierra tembló. La arena en todas direcciones comenzó a girar y amotinarse, a cientos de metros de distancia. La expresión de Orochimaru se endureció. Rasa estaba desechando toda moderación, quemando su chakra con un abandono imprudente. Kimimaro dio un paso adelante, plantándose entre Orochimaru y la inminente marea de arena. Su cuerpo se retorció de forma antinatural mientras los huesos brotaban de su carne. Dance of the Willou. Dance of the Clematis. La voz de Orochimaru resonó bruscamente. Sabusa. No lo subestimes, los ataques de Kimimaro son indiscriminados. Sabusa hizo una mueca, pero se acercó, protegido detrás del chico. El desierto se lanzó hacia adelante. En respuesta, todo un bosque de hueso blanco brotó del suelo, lanzas y paredes de médula endurecida entrelazándose en una barrera. El sonido fue ensordecedor. Arena moliendo contra hueso, huesos destrozándose bajo presión, arena atravesada y desgarrada por lanzas blancas irregulares. Por un momento, estuvieron a salvo dentro del santuario que Kimimaro había creado. Pero Rasa, superando sus límites, vertió todo en la tormenta. Su arena dorada se tragó el campo de batalla, presionando incluso las monstruosas defensas de Kimimaro. Los huesos se agrietaron, enterrados bajo la marea aplastante.